Vamos a resolver en este vídeo un problema sobre el principio de Arquímedes y como puedes ver en el enunciado el problema nos dice que tenemos un cubo de aluminio que tiene 4 centímetros de arista y que está flotando sobre mercurio. Tenemos que calcular el volumen de aluminio que emerge así como la longitud de la arista que sale a la superficie y debemos suponer que el cubo está en posición horizontal, es decir que no está sobre una de sus aristas. Nos dan como datos la densidad del mercurio y la densidad del aluminio, como puedes ver. Las unidades serían gramos por centímetro a la -3 y la arista nos la dan en centímetros. Así que puedes ver que las unidades que estamos aquí manejando serían homogéneas, ¿vale? Esta parte la tenemos ya simplificada para resolver el problema. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es imaginarnos el sistema. Yo lo que he hecho es crear una imagen y la he creado, como puedes ver aquí, con Copilot, y sería esta imagen para hacernos una idea de lo que nos dice el enunciado. Tendríamos el cubo de aluminio y un baño en el que hemos puesto mercurio y como puedes ver estaría flotando sobre ese mercurio el cubo. Bien, lo que me están preguntando es qué porción del cubo queda fuera del mercurio, ¿verdad? Perdón, sí, porción del cubo he dicho, fuera del mercurio, y cuál sería el tamaño, la longitud de la arista que queda por fuera del mercurio. Una vez que tenemos claro qué es lo que tenemos que calcular, nos vamos ahora sí a ver cuáles son las expresiones que vamos a usar. La clave de todo esto está en que hay dos fuerzas en la imagen que estás viendo que hacen que se mantenga en equilibrio. Una fuerza que sería el peso del cubo, que tiene que ver, como sabes, con la masa de aluminio que contiene el cubo y la aceleración gravitatoria, y por otro lado el empuje, porque está dentro de un fluido y sabemos que un cuerpo dentro de un fluido sufre un empuje y ese empuje tiene que estar relacionado con la porción del cubo que está sumergido en el mercurio y la densidad del mercurio. Así que, como te he dicho, fíjate que tendríamos que el peso del cubo de aluminio sería la masa que contiene el aluminio por G. Y yo puedo relacionar la masa de aluminio con la densidad mediante el volumen del cubo. Ves aquí que la densidad sería el cociente de la masa partido por el volumen. Por lo tanto, si despejo de aquí abajo la masa y me voy a la primera ecuación, la que tendríamos sería que el peso del aluminio ha de ser igual al producto de la densidad del aluminio por el volumen del cubo y esto a su vez por G. Puedo hacer exactamente lo mismo para el mercurio, pero fíjate aquí ahora la fuerza le llamo empuje, como te he dicho antes, y sería la masa de mercurio que es desalojada por la porción de cubo que queda sumergida por G. Y esta masa nuevamente la podemos relacionar con la densidad y el volumen con la misma expresión de antes. Pero ahora fíjate que el volumen lo he llamado distinto al primer caso, porque en el primer caso era el volumen del cubo y ahora le he puesto Vs siendo el volumen sumergido en el mercurio. Claro, haciendo igual que antes, el empuje me va a quedar como el producto de la densidad del mercurio por el volumen de cubo que está sumergido por G. Y la clave del problema, como te he dicho antes, es que está en equilibrio. Es decir, tenemos que igualar lo que sería el peso del aluminio al empuje que provoca el mercurio sobre ese objeto. Así que esta es la clave del ejercicio. Simplemente tenemos que igualar las dos expresiones que tienes en azul. Si haces esa igualación, fíjate que lo primero que llama la atención es que tengo por un lado densidad de aluminio y volumen del cubo, por otro lado densidad de mercurio y volumen sumergido y después tengo la constante G en ambos lados, que puedo prescindir de ella. Así que fíjate que tan solo habría que agrupar términos y tendríamos el cociente, por ejemplo, de densidades, densidad de aluminio partido por densidad de mercurio, igual al cociente de volúmenes. En este caso te quedaría volumen sumergido partido por volumen del cubo. De aquí simplemente vamos a despejar lo que queremos calcular, que sería el volumen sumergido, y como puedes ver, cociente de densidades, densidad de aluminio partido por la del mercurio por el volumen del cubo. Todo esto es conocido. Sabemos cuál sería el volumen del cubo porque conocemos su arista y sabemos las densidades de cada uno de los metales porque la tenemos como dato del enunciado. Así que nos venimos y sustituimos. Para calcular el volumen sumergido voy a hacer el cociente de las densidades y aquí voy a prescindir de poner las unidades porque son, como hemos dicho antes, son homogéneas. Tanto tengo dos densidades, el cociente sería adimensional, 2,7 partido por 13,6 y ahora sí, el volumen del cubo que sería su arista, 4 centímetros pero al cubo.
4 al cubo centímetros cúbicos, ¿verdad? Y al hacer la operación vas a obtener como dato 12,7 centímetros cúbicos. Esto es el volumen del cubo de aluminio que está sumergido en mercurio. Pero claro, lo que me preguntan es ¿cuál es el volumen que emerge? Es decir, justo la diferencia. Claro, yo sé que el volumen que va a emerger sería el que tiene el cubo menos el que está sumergido. Conozco el del cubo, 64, le resto este que acabo de calcular, 12,7, y obtengo como dato 51,3 centímetros cúbicos. Y ya lo último que me queda calcular es la arista, el tamaño de arista, ¿verdad? La longitud de arista que queda por fuera. Claro, el volumen de un cubo es la arista al cubo. Así que lo único que tengo que hacer es hacer la operación contraria, es decir, la arista que emerge sería la raíz cúbica del volumen que está emergido, es decir, 51,3 centímetros cúbicos. Y al hacer la operación vas a obtener como dato 3,72 centímetros. Es decir, de la arista de 4 centímetros hay 3,72 centímetros que quedan por fuera del mercurio en el que está flotando el cubo. Bueno, pues con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, como siempre, le das al dedo hacia arriba y suscríbete al canal y así me ayudas a seguir tirando de él hacia adelante. Muchas gracias.